Hubo un tiempo en que tomar café podía costarte la vida. ¿Por qué tanto miedo a una simple bebida negra? Imagina que un inocente sorbo desataba alarmas en palacios y mezquitas. ¿Qué gentes temían hablar de él en voz alta y que se susurraba en los mercados con temor? Desde las montañas de Etiopía, donde un pastor descubrió el secreto de unas bayas energéticas, hasta los salones de reyes y los puertos de ultramar. El café ha viajado rodeado de leyendas, prohibiciones y ambiciones que darían forma a imperios enteros. Bienvenidos a otra historia. El espacio donde desenterramos esos relatos poco contados que cambiaron el curso de nuestro mundo. Hoy tendremos un viaje que va desde las cabras danzantes de Kaldi, hasta los enfrentamientos económicos que forjaron rutas de poder. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final. Conocerás datos que pocos sospechan, descubrirás cómo una planta diminuta movió grandes ejércitos y entenderás por qué un simple grano fue, y sigue siendo, un motor de cambio global. Prepárate, porque todo comienza con una leyenda y termina con una realidad que todavía nos influye cada mañana. Cuenta la leyenda que, hace más de 1000 años, en las montañas de Kaffa, en la actual Etiopía, un pastor llamado Kaldi notó algo extraño en sus cabras. Tras comer unas pequeñas bayas rojas, saltaban, brincaban y parecían llenas de energía. Intrigado, Kaldi probó él mismo aquellas bayas y sintió una chispa de vigor en el cuerpo. Aunque no hay documentos históricos que lo confirmen, se dice que llevó su hallazgo a un monasterio cercano, donde los monjes empezaron a tostar, moler y hervir las semillas para preparar una infusión que los ayudaba a mantenerse despiertos durante sus largas vigilias de oración. Así nació, según la tradición, el primer Buna. La ceremonia etíope que unía espiritualidad y comunidad alrededor de una bebida caliente. Desde entonces, el tránsito de esa infusión por los senderos del monasterio comenzó a tejerse en relatos y leyendas. Algunos afirman que Kaldi compartió las bayas con el abad, quien al principio las rechazó y las arrojó al fuego. Del calor surgió aquel aroma ahumado que fascinó a todos y marcó el primer paso hacia el café tostado. Otros relatan que no fue un pastor, sino el médico persa Avicena, o bien el sabio árabe Races, quienes documentaron las virtudes de la planta. Incluso existe una tradición que atribuye el descubrimiento a una revelación divina. Se dice que el arcángel Gabriel entregó las semillas a Mahoma para aliviar su cansancio y así potenciar su claridad de pensamiento. Con tantas versiones, ¿qué hay de verdad y qué de mito? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Lo importante es entender que, más allá de quién fue el primero, aquella bebida pronto se entrelazó con rituales y costumbres. En la meseta etíope, el buna se convirtió en un momento de encuentro, se tostaba al fuego, se machacaba en morteros de madera, y se compartía en cuencos, creando lazos entre quienes lo disfrutaban. Aquellos monjes, sin proponérselo, dieron inicio a una tradición que recorrería el mundo. Mientras Europa dormía sus largas noches medievales, en el este de África ya existía una práctica social y casi sagrada en torno a estas semillas. Aquí no importaba tanto la exactitud histórica de quien descubrió el café, sino el poder de la bebida para transformar el cansancio en energía y la soledad en comunidad. Pronto, sacerdotes y comerciantes llevarían aquellas semillas más allá de las montañas, rumbo a puertos y oasis, dispuestos a probar un elixir que prometía cambiar la vigilia. Atravesando el Mar Rojo, esas pequeñas semillas encontraron un nuevo hogar en las fértiles laderas de Yemen. Allí, en los siglos XV y XVI, los agricultores comenzaron a cultivar y a perfeccionar la planta. El puerto de Moca se convirtió en un punto clave, de sus almacenes salían sacos de granos hacia todo el mundo islámico. No era un comercio al descubierto. Muchas veces las semillas se ocultaban en cofres o se llevaban como simple provisión de viaje, dando inicio a los primeros contrabandos de café de la historia.
En aquellos tiempos, los sufíes de la región descubrían en esa infusión un aliado para sus largas vigilias de oración. La bebida les ayudaba a mantenerse despiertos, concentrados, en un trance casi meditativo. Los recintos sagrados reverberaban con el murmullo de plegarias y, al mismo tiempo, con el eco lejano de la molienda de granos. Pronto, el café dejó de ser un secreto de montaña para convertirse en un elemento central de la devoción y la vida comunitaria. Pero no todos vieron con buenos ojos ese nuevo elixir. En la Meca, las autoridades religiosas empezaron a temer que el café fomentara ideas subversivas. Se decía que, al despertar la mente, el café podía avivar la crítica y la discusión, socavando la autoridad de gobernantes y clérigos. Hubo decretos que prohibían su consumo bajo pena de muerte. Se lanzaron redadas en casas y caravanas para confiscar los granos. Algunos relatos hablan de calificativos terribles, comparando el café con el vino o con sustancias impuras. Sin embargo, la represión no logró detener el flujo de semillas. Los peregrinos que regresaban de la Meca llevaban consigo los granos escondidos en sus ropas, y, poco a poco, la prohibición perdió fuerza. Se cuenta que un califa, tras probar la bebida por curiosidad, no solo levantó la condena, sino que llegó a considerar al café un regalo divino capaz de unir a las gentes en torno a la oración y al estudio. Así, lo que comenzó como un acto de rebeldía silenciosa terminó transformándose en un rito aceptado e incluso celebrado. Mientras tanto, en ciudades como El Cairo, Damasco o Estambul, emergieron los primeros abekane, las casas de café. Allí no solo se servía la bebida, se leía poesía, se discutían noticias, muchas veces de política, se tocaba música y se jugaban a juegos de estrategia. Eran centros sociales y culturales, espacios abiertos donde la comunidad se reunía para enterarse de lo que pasaba en otros rincones del imperio. Aquellos cafés fueron, en realidad, los precursores de nuestras modernas redes de información. Lugares donde las ideas circulaban tan rápido como el aroma del café recién molido. Y aunque el mundo árabe adoptó el café con fervor, mantenía siempre viva la tensión entre prohibición y aprobación, entre temor y fascinación. Esa dualidad marcó el paso de un brebaje rústico a un motor de cambio cultural. Lo que empezó como un misterio en las montañas de África se convertiría en la bebida que hoy despierta a millones cada mañana. Cuando las primeras naves mercantes venecianas atracaron en los puertos de Europa con sacos de esos granos negros y fragantes, muchos europeos alzaron la ceja. Bebida musulmana, decían, sin saber muy bien si debía disfrutarse o rechazarse. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el recelo. En las elegantes calles de Venecia se abrió la primera cafetería europea, y no tardaron en sumarse Marsella y, más tarde, el bullicioso Londres. En esas primeras casas de café, a los clientes se les servía una taza de infusión caliente a cambio de unas pocas monedas. Allí, los mercaderes comentaban los cambios en los precios del vino y la seda, los artistas recitaban versos y los viajeros intercambiaban noticias de lugares lejanos. En Inglaterra, aquellos locales se conocieron pronto como penny universities. Porque con un penique se compraba la bebida y se ganaba acceso a debates sobre filosofía, ciencia y política. Fue en esos espacios donde germinaron las ideas de la Ilustración, alimentadas por el café y por el ingenio de sus visitantes. No todos celebraron aquella explosión de ingenio. Por un lado, hubo quienes temían que esos foros informales, llenos de debates y risas, socavaran el orden establecido. El rey Carlos II quiso cerrar las cafeterías en 1675, convencido de que eran nidos de conspiración política. Pero su decreto apenas duró unos días. Londres se rebeló ante la idea de perder su nuevo punto de encuentro. En el otro extremo, el Papa Clemente VIII, alertado sobre la bebida de los infieles,
recibió una taza a modo de prueba. Lejos de condenarla, la probó con atención y, según cuenta la tradición, exclamó: «Esta bebida es tan buena que sería un pecado dejarla solo a los no creyentes». Con esa bendición, el café pasó de ser sospechoso a una curiosidad aprobada por la autoridad más suprema de la época. Así, el café se convirtió en una marca de modernidad. Llegó a salones de la aristocracia, donde se servía en tazas finas de porcelana, a comercios en la ciudad, donde se discutían negocios importantes, y a las esquinas de los barrios, donde cualquier artesano podía entrar a calentarse las manos y el ingenio. Cada taza era un recordatorio de que el mundo estaba cambiando, de que las ideas circulaban tan rápido como el aroma que flotaba entre mesas y lámparas. Pero aquel manojo de semillas tostadas y molidas tenía aún muchos secretos por revelar. Cuando el estruendo de la revolución industrial llenó las ciudades de humo y martilleo, el café encontró un nuevo propósito. Las fábricas necesitaban manos despiertas y mentes alerta para mantener las máquinas en movimiento. Un sorbo de café se volvió el combustible de los obreros. En lugar de detenerse por cansancio, bastaba una pausa breve para recargar energías. El café se impuso como la alternativa más segura al alcohol, que hasta entonces era la bebida de rigor en los talleres. Mientras un trago de cerveza nublaba los sentidos, un sorbo de la infusión mantenía a los trabajadores lúcidos y productivos. Esa demanda creciente hizo del café un objeto de deseo geopolítico. No bastaba con sembrar plantas, había que asegurarse el control de las rutas y de los puertos. En ese ambiente surgió la audaz peripecia de Gabriel de Clio, un teniente de la Marina francesa. En 1723, ocultó una planta de café como si fuera un tesoro, desafiando tormentas, piratas y la escasez de agua en un viaje desde la corte de Luis XV hasta la isla de Martinica. Aquel cargamento vivo se convirtió en madre de todas las plantaciones europeas en América, y Nicolás de Clio pasó a la historia de la bebida. La historia de Clio es apenas un episodio en la gran contienda de imperios. Holandeses, ingleses, franceses y portugueses competían por cada grano y cada puerto, Ceilán, Java, Brasil. Cada colonia se transformó en un campo de batalla silencioso donde la semilla de café era la moneda de cambio. A veces mandaban expediciones clandestinas para robar plantas. Otras, imponían monopolios y castigos para quien se atreviera a exportar fuera de las rutas oficiales. El comercio de café no era solo una cuestión de riqueza, era poder. En medio de esa vorágine, incluso figuras como Ludwig van Beethoven sucumbieron a la magia de la bebida. Se dice que el compositor era tan meticuloso con su café que mandaba contar exactamente 60 granos por taza. Ni uno más, ni uno menos. Para él, esa precisión era casi un ritual, un modo de asegurarse de que el elixir despertara sus sentidos sin alterar su concentración creativa. Y mientras los imperios tejían su influencia a través de plantaciones y navíos, el café se colaba en cada rincón de la vida diaria. Comercios urbanos, oficinas y hogares empezaron a depender de ese sabor amargo que prometía claridad y fortaleza. Pero aquello era solo el comienzo. Había rutas aún por abrir, tecnologías por inventar y una sociedad que iba a demandar el café en cada turno de trabajo, en cada sala de reunión y en cada encuentro social. Antes de seguir descubriendo cómo el café pasó de las plantaciones a nuestras máquinas modernas, hazme un favor rápido: si estás disfrutando este viaje, regálanos un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con tus amigos. Es totalmente gratis y así, nos ayudas a seguir creando más historias fascinantes como esta. En Brasil, enormes plantaciones se extendieron como un mar verde, dando trabajo a miles de jornaleros, muchos de ellos en condiciones duras y poco reguladas. Lo mismo sucedió en Colombia, donde las montañas se llenaron de cafetales que exigían mano de obra constante.
y más tarde, Vietnam transformó sus tierras en el segundo mayor exportador del mundo, con economías locales completamente dependientes de aquel grano. Detrás de cada taza hay historias de familias que viven, y a veces sobreviven, gracias a esa cosecha, pero también relatos de explotación laboral y desigualdad. Mientras el comercio crecía, la forma de preparar el café empezaba a cambiar. A principios del siglo XX, inventores y empresarios buscaban rapidez y consistencia. En 1901, el italiano Luigi Becerra patentó una máquina que usaba vapor a presión para extraer el sabor del café. Años más tarde, Desiderio Pavoni compró esa patente y puso en marcha la producción masiva del espresso. En 1938, la multinacional Nestlé lanzó Nescafé, un polvo soluble que bastaba con disolver en agua caliente para obtener una taza lista al instante. No solo era práctico para viajeros y soldados, sino que marcó un antes y un después en el consumo global. Después de la Segunda Guerra Mundial, el café se volvió un compañero cotidiano en hogares, oficinas y bares. En 1946, el barista Achille Gaggia inventó una nueva pistola de alta presión que creaba aquella espuma cremosa del cappuccino, transformando una bebida simple en un pequeño ritual de texturas y sabores. Con cada avance, el café viajaba más rápido y llegaba a más personas. Todo cambió de nuevo en 1971, cuando en un rincón lluvioso de Seattle abrió la primera tienda de Starbucks. No era solo una cafetería más, era un nuevo concepto, un espacio donde el café se vendía casi como un producto de diseño, y donde las bebidas combinaban sabores, leche espumosa y aderezos. Starbucks democratizó el acceso a molinos y máquinas sofisticadas. El café dejó de ser un lujo de molino en mano de pocos para convertirse en un acompañante urbano universal. Hoy, ese impulso continúa con la explosión del café de especialidad. Pequeños tostadores seleccionan granos por finca o variedad, y baristas compiten para ofrecer la taza perfecta. Cada método de preparación, desde el vertido manual hasta la prensa francesa, busca exaltar características únicas, acidez, aroma, cuerpo. En cada servida se aprecia la trazabilidad, de la semilla al paladar. Y aquí seguimos, con un café que ha recorrido miles de kilómetros y siglos de historia. Hoy, el poder del café va más allá de lo que imaginamos. Millones de bolsillos dependen de él, y gobiernos enteros han visto en estos granos una fuente de riqueza que, en algunos casos, supera en influencia a las propias monedas de curso legal. Piensa en los ejércitos que nunca se vieron en un campo de batalla, pero cuyas estrategias económicas giraron en torno a plantar, tostar y exportar café. Brasil, Colombia, Vietnam, países que construyeron sus economías sobre aquel verde brillante de las plantaciones, moldeando su destino con cada cosecha anual. Esa fuerza invisible del café ha movido más mercancías y motivado más tratados de libre comercio que muchas campañas militares. Las viejas metrópolis europeas y las nuevas potencias asiáticas entendieron rápido que controlar el café significaba controlar el ánimo de sus fuerzas laborales, el flujo de divisas, incluso las dinámicas sociales de sus colonias. No hubo coronel al mando de ejércitos, sino magnates del grano orquestando el mercado global. Pero esa expansión tiene un costo. A veces olvidamos que detrás de cada bolso de café hay tierras que fueron selvas. La deforestación para abrir espacio a los cafetales redujo bosques que tardaron siglos en formarse. El agua, ese recurso cada vez más escaso, se gasta a chorros para regar las plantas y para procesar miles de kilos de cereza de café. Y los agroquímicos fertilizantes y pesticidas, al buscar mayor rendimiento, contaminan suelos y ríos, afectando la fauna y la salud de las comunidades cercanas. Frente a este panorama, emergen movimientos que buscan otra forma de entender el café. El comercio justo promueve precios que garantizan un ingreso digno al productor,
impidiendo que grandes intermediarios se lleven la mayor parte de la ganancia. El café orgánico elimina o reduce el uso de químicos, protegiendo la biodiversidad y la salud del suelo. Y la trazabilidad, esa palabra de moda, no es solo una etiqueta, permite saber de qué finca, de qué parcela, provienen los granos. Así se crea un vínculo directo entre quien cultiva y quien disfruta la taza. Este nuevo enfoque no busca solamente defender el planeta, sino garantizar la viabilidad a largo plazo de un negocio que ya no puede permitirse destruir sus propios cimientos. Cada vez más consumidores eligen su café no solo por el sabor, sino por la historia que trae, el nombre del agricultor, el método de cosecha, las prácticas ambientales. La gran pregunta es si esta revolución sostenible logrará equilibrar la balanza entre producción y conservación, entre economía y ecología. Porque, al fin y al cabo, el futuro del café, y el de quienes dependen de él, está en manos de todos, consumidores, baristas, distribuidores y pequeños agricultores. Hemos visto cómo un pastor etíope descubrió el poder de unas bayas misteriosas. Como esas semillas desataron prohibiciones en la Meca, y luego alimentaron debates en las Penny Universities de Europa. Aprendimos del viaje audaz de Gabriel de Clio, de imperios que se disputaron el control de las rutas de café, y de cómo una simple máquina de espresso transformó la bebida en símbolo global. Hablamos de gigantes como Starbucks, de economías enteras que dependen de un grano, y de los retos ambientales que enfrentamos hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido que va mucho más allá de una taza caliente. Si te ha gustado este episodio de Otra Historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas entregas. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió y comparte este video con quien disfrute una buena conversación acompañada de café. Así nos ayudas a seguir revelando aquellas historias que hicieron el mundo tal como lo conocemos. Hasta otra historia.